Bueno, la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de la caída de los voltajes en un circuito cerrado, y también la subida es igual a cero. O sea, las subidas y las caídas van a tener la misma magnitud de voltaje. Por ejemplo, si tenemos un voltaje total, no sé, un voltaje de 12, eso significa que esos 12 van a estar repartidos también por sus resistencias. Las resistencias, la suma de estas van a tener este mismo voltaje. Para ejemplificar esto mejor, vamos a la siguiente diapositiva con esta fórmula. Ok, otra vez nuevamente. Lo que es R1, R2 y R3 se van a sumar. Al sumar sus voltajes, podemos ver que van a tener la misma que B. Recordemos que el positivo, aquí saldría lo que es el voltaje y regresaría con 0. O sea, si igual si sumamos B, el voltaje de R1, el voltaje de R2 y el voltaje de R3, nos va a quedar 0. Y aquí un ejemplo hecho en Tinkercad, donde podemos ver que efectivamente el voltaje de este es 4.5 y el voltaje de esta resistencia es también de 4.5. Si lo sumamos nos va a quedar 9. Y aquí en este positivo va a pasar los 9 voltios y aquí se van a restar 4.5, aquí otros 4.5 y aquí quedaría 0. En cuanto a la división de corriente, tendremos que los circuitos en serie no presentarán división de corriente, ya que resulta ser la misma en cada una de las resistencias. Sin embargo, en los circuitos en paralelo, la corriente sí que se reparte entre cada una de las resistencias que se presentan en el circuito. Para calcular la corriente en particular de cada resistencia, y si sabemos el voltaje, bastará con dividir el mismo voltaje entre la resistencia en particular. Pero cuando el voltaje no se conoce, tendremos que utilizar la misma ley de Ohm, donde la corriente total por la resistencia equivalente será igual al voltaje total. Al sacar la resistencia equivalente y sustituirlo en la fórmula previamente analizada, podemos observar que la corriente total multiplicado por la resistencia equivalente, que es la que sustituye al voltaje entre la resistencia en particular, nos da que podemos calcular la corriente en particular de cada resistencia. En el circuito se puede observar cómo la ley de Kirchhoff se cumple, ya que la suma de las corrientes particulares de cada resistencia nos da la corriente total que existe en el circuito, donde las corrientes particulares se calcularon usando las fórmulas anteriores, o bien simplemente se pudo dividir el voltaje entre cada una de las resistencias, ya que el voltaje, si se conoce, es el mismo en todo el circuito. Les presentaré lo que es un divisor de voltaje en un circuito eléctrico. Para esto necesitamos un circuito eléctrico o un diagrama de un circuito eléctrico en el que tenemos un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Y por medio hay dos o más resistores en serie y además tenemos una intensidad de corriente que la vamos a considerar como constante. Con el uso de la ley de Ohm, que esta nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por los resistores. Digo resistores porque como son en serie, se van a ir sumando. Entonces nos queda que el voltaje de entrada es igual a la intensidad de corriente por la sumatoria de los resistores. Haciendo despeje la intensidad de corriente, tenemos que este va a pasar dividiendo, por lo que nos queda que el voltaje de entrada va a multiplicar al recíproco de los resistores en serie, de la sumatoria de los resistores en serie. Por último, tenemos que el voltaje de salida es igual a la multiplicación de la intensidad de corriente por el resistor número 2, que es bueno, aquí sería el último resistor. Y nos queda que sustituyendo está ahí, la intensidad de corriente aquí, nos queda que el voltaje de salida va a multiplicar a toda esta ecuación por el último resistor o el resistor número 2 en este caso. Con esta ecuación hicimos el cálculo del voltaje de salida de este circuito eléctrico en el que tenemos 9 voltios de entrada
Tenemos dos resistores en serie, el primero de 5 ohms y el segundo de 20 ohms. A partir de entonces de este uso de esta ecuación, llegamos a que el voltaje de salida es de 7.20 voltios. Gracias. Muy bien, para explicar la ley de Kirchhoff de corriente usaremos la siguiente imagen. En el punto número 1 y punto número 2 explicaremos en qué consiste. Como podemos ver en el punto número 1 tenemos un circuito que es resistencia, nodo, resistencia, dos corrientes, una de entrada y una de salida. Y aquí podemos ver que todo lo que entra es igual a lo que sale, la energía no se acumula, por eso I1 es igual a I2, que es la corriente, que son corrientes. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el punto número 2 añadimos otra corriente, que es I3, con otra resistencia? Pues no cambia nada, simplemente que ahora el valor de entrada, que es I1, va a ser igual a la suma de I2 e I3. ¿Por qué? Porque todo lo que entra tiene que salir. Entonces, con esto podemos llegar a la ecuación de que la suma de todas las corrientes de entrada es igual a la suma de todas las corrientes de salida. Ahora, vamos a ver unos ejemplos ya resueltos de cómo funciona esto. Por ejemplo, tenemos un nodo al cual están llegando tres corrientes, 2 amperios, 1 amperio y 3 amperios. La suma de todas estas corrientes, al igual que la otra que tenemos que no está definida, debe de ser 0, porque todo lo que entra tiene que salir, y la suma de lo que está entrando con lo que está saliendo debe ser 0. Entonces, al sumar estos valores podemos determinar el valor indefinido, que sería de menos 6 amperios. ¿Qué quiere decir menos 6 amperios? Que están saliendo 6 amperios. Así como están entrando 6 amperios de las tres cargas que sí están definidas, están saliendo 6 amperios por donde está la carga indefinida. Entonces, ahí podemos ver eso. Ahora, en el punto número 4 podemos verlo, pero ahora con salida. Tenemos tres que están saliendo, 5 amperios, 2 amperios y 3 amperios. Vamos a determinar la que está entrando. La suma de esto también tiene que ser 0. Al resolverlo tenemos que lo que está entrando son 10 amperios y lo que está saliendo son 10 amperios. Entonces, así es como podemos resolver ejemplos y así es como podemos ver la aplicación, que toda la energía que está entrando es la que tiene que salir. A continuación les voy a mostrar una imagen de cómo se ve esto en un circuito, en un protoboard, y cómo podemos comprobar que toda la energía que está entrando es la energía que está saliendo. Aquí podemos ver cómo se confirma esto, teniendo un valor de entrada de 6 miliamperios y cada uno de los de salida son 3 miliamperios, por lo tanto la suma de los de salida da lo de la entrada. Como equipo, concluimos que esta actividad es de suma importancia para conocer el funcionamiento de circuitos, características sobre ellos y cómo poder manejarlos. Es de suma importancia conocer esto antes de poder entrar a otros temas o siquiera empezar a armar circuitos.